Estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Probablemente algunos y algunas ya han explorado un poquito, pues efectivamente, como les cuenta Juan, de el lugar en el que trabajo, que es Mutante. Es importante para mí mencionarlo porque si bien vengo aquí un poco como a compartirles experiencias que trascienden, por supuesto, a Mutante, ese proyecto periodístico en el que estoy hace más o menos 8 años, pues ha sido como la gran escuela para mí de una nueva manera de entender el periodismo, ¿cierto? De una nueva manera de ver qué es eso de hacer periodismo. Con muchos nombres, ¿no? Con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de género, un periodismo constructivo, un periodismo que se piense, el cambio, ¿cierto? Un montón de conceptos que seguramente quienes ya han explorado y han avanzado en el curso se han encontrado con ellos y quienes no, pues los vamos a ir viendo a lo largo de estas sesiones y del paso de ustedes por la plataforma y por el curso. Pero lo que quiero decirles es que más allá del nombre, que en este caso vamos a hablar de un concepto que se inventaron otros en Europa, ¿cierto? Que se llama el periodismo constructivo, exactamente en Alemania. Pero más allá de ese concepto, lo que quiero invitarles es a que podamos pensar que otro periodismo es posible, que todas esas cosas que nos molestan del periodismo tradicional, pero que al tiempo, como se los decía en algún momento ahí en el curso, pero que al tiempo nos enganchan y que nos generan como una relación un poco tóxica a veces con el periodismo, pues se pueden transformar y se pueden cambiar para construir una mejor forma como de contar historias, de cambiar el mundo, ¿no? Porque también un poco la invitación de este nuevo periodismo es a que no estemos un poco, digamos, como paralizados frente al caos, frente a la tragedia que lastimosamente también es tan presente en nuestras sociedades. Em, Esto era una breve introducción de las varias introducciones que voy a hacer, simplemente para enlazarme ahí con la presentación de Juan Luis, a quien le agradezco mucho por su guía, por su tiempo y por su presentación. Y para comenzar, y también para invitarles a que este sea un espacio muy participativo, espérenme un segundo que algo está pasando. Les pido disculpas porque acabo de tener un accidente doméstico, pero bueno, mi mamá se va a encargar. Bueno, entonces les decía que quisiera que este espacio fuera un espacio realmente muy participativo, un espacio en el que pueda escucharles, pueda conocerles, así está pensado. Y para eso me encantaría que empezáramos primero escribiendo en el chat cómo llegan a esta sesión, qué expectativas tienen, que alguna palabra, puede ser una palabra simple, pero me gustaría empezar a leerles en el chat. Si quieren también a través de emojis comunicar cómo se sienten, qué expectativas tienen, cómo llegan a este espacio, me encantaría poder verles y escucharles. Bueno, animarles, solamente Juan Luis escribe, me encantaría escucharles a todas, a todos, leerles. Hola, buenos días, ¿se me escucha?
Sí, Alex, te escuchamos. ¿Cómo llegas rápidamente? ¿Cómo llegas a este espacio? Bueno, más que todo es el interés de poder tener más conocimiento sobre el enfoque de género y los derechos de la comunidad LGTBI+, porque pienso que es un espacio para poder desarrollar los conocimientos que pueden ayudarme a entender la realidad que se vive hoy en día, en este caso en Cochabamba, Bolivia. Creo que es un tema que se debe naturalizar dentro de una conversación cotidiana entre amigos, entre familiares, entre distintos grupos, porque hoy en día el tema de los derechos humanos pues influye mucho con, con la actitud de las personas. Puede haber una exclusión como también una inclusión y que obviamente está ligada a diferentes realidades. Entonces, en base al conocimiento que yo tenga, voy a desarrollar una perspectiva y también generar una actitud, una conciencia, una acción que genere una reacción. Muchísimas gracias, Alex. Mencionas ahí palabras muy importantes, ¿no? Como conciencia, acción, y bueno, y por supuesto la perspectiva de género que creo que ya la han venido trabajando porque es el corazón de este curso. Entonces, por supuesto, va a estar muy presente también en esta y en la siguiente sesión, sobre todo, donde vamos a hacer un énfasis más claro en ello, en esa perspectiva interseccional. Em, pero estamos muy alineados, entonces te agradezco mucho tu participación. Por aquí también nos dicen otras cosas en el chat. Carolina nos dice, yo lo vinculo con comunicación para el desarrollo y creo que eso mismo a través del periodismo constructivo, transformación, con ganas de aprender más. Dice Rafaela, para potenciar el trabajo. Quisiera explorar más a profundidad cómo enfocar el periodismo no solo al dolor de las personas. Bueno, se están adelantando un poco. Por ahora yo solamente quería preguntarles cómo llegaban, si llegaban felices, animados, con curiosidad, pero ya estas respuestas nos van a ser súper útiles para lo que vamos a ver a continuación. Yo voy a empezar a presentarles mi pantalla. Probablemente voy a dejar de verlos. Entonces les voy a pedir porfa que en la medida en que les pregunte cómo van, me vayan contacto. Em, ¿Pueden ver ahí mi presentación completa? Sí. ¿Alguien que... Sí, súper. Listo. Bueno, entonces, como les decía, y de nuevo, como seguramente algunos ya han visto en el curso, esto del periodismo constructivo al final es una nueva forma de narrar y la manera en la que yo lo veo es una nueva forma de hacerlo para reparar los daños que de alguna manera el periodismo también ha causado en muchas de las comunidades en las cuales hemos estado, nos han abierto, digamos, sus historias, sus vidas, sus corazones para compartirnos em, su, la forma de ver el mundo, ¿no? El periodismo ha sido dañino, el periodismo ha causado además que esos públicos sobre los cuales hemos contado historias, a los cuales también nos dirigimos, tengan cierta desconfianza. Entonces, ¿qué hacer para reparar esa desconfianza? Cada año sale un nuevo informe, generalmente de organizaciones y universidades que estudian los medios de comunicación y nunca cambia la cifra de la desconfianza hacia el periodismo. Esa cifra solo aumenta, ¿sí? A veces ya es hasta innecesario como volverla a citar porque es como una verdad ya dada. La gente no confía en el periodismo. Pero entonces, ¿qué hacemos con eso? Digamos, nos perdemos un poco como en esa tragedia que es que haya una brecha tan grande entre el periodismo y sus audiencias, o nos empezamos a preguntar cómo reparamos eso, cómo construimos una relación un poco más sana entre esas audiencias que tienen unas necesidades puntuales y el ejercicio periodístico, ¿cierto? Entonces, eso es lo que vamos a empezar a ver hoy.
cómo narrar para reparar. Y esta sesión es una introducción muy práctica. Cuando les digo muy práctica es que de nuevo para mí va a ser súper importante escucharles, saberles muy participativos y pues por supuesto, y como ya lo saben, vamos a hablar de periodismo constructivo. Vamos a hacer una primera actividad. En esta sí hay, por eso les decía que algunos se adelantaron, porque ahorita les preguntaba por su emoción, por cómo llegaban a este espacio, pero ahora sí quiero que me cuenten en qué piensan cuando escuchan la palabra periodismo constructivo. ¿A qué les suena eso? Puede ser una sola palabra. Alguien decía por ahí, transformación. ¿Qué más? ¿Qué hacen? ¿Qué piensan ustedes cuando piensan en periodismo constructivo? Les pido porfa que escaneen este código QR con cualquier celular, con cualquier lector de, de, de código y que vayan poniendo sus respuestas en el tablero que les va a aparecer. Yo me dirijo a él, de hecho. Les vuelvo a poner el código. ¿Lo pudieron tomar? ¿Podría mostrarlo otra vez, por favor? Claro que sí. Aquí. ¿Listo? ¿Lo tienen todos y todas? Listo, súper. Aquí ya están llegando palabras súper interesantes. Enfoque, comprender otra realidad, desarrollo, cambio. ¿Qué más? Humanidad, comprender otra realidad. Bueno, aquí hay como 15 personas conectadas, entonces ojalá podamos ver más palabras. Nuevas visiones, maravilloso. Súper. Quisiera que alguien nos cuente, que alguien tome la palabra y nos cuente por qué puso la palabra que puso. Así como escuchamos a Alex, ¿qué tal escuchar a alguien más? Ahí, Juan, de pronto si me ayudas dándole la palabra a alguien porque no puedo verles mientras presento. Sí, claro. Brian, adelante, por favor. Bueno, yo he puesto transformación y compromiso, ¿no? Porque creo que es un periodismo eh, mucho más comprometido. No es como un periodismo de que yo voy con la fuente, hago mi entrevista, hago mi cobertura y escribo lo que tengo que escribir y luego me olvido completamente de la fuente, ¿no? No es como eso, yo siento que es algo como que busca transformar, digamos, un poquito, o un poquito tal vez incidir, no tal vez no transformar, tal vez transformar es una palabra muy fuerte, transformar tal vez, pero busca de cierta forma incidir, ¿no? De tal vez de manera positiva en tal vez en la realidad, ¿no? De la fuente. Buenísimo. Muchas gracias, Brian. Incidir, ¿no? Ahí también, miren que empiezan a aparecer en las formas en las que ustedes se refieren a este periodismo, ese deseo como de transformar algo, ¿no? Como si nosotros como periodistas también estuviéramos inconformes solamente con el hecho de informar, ¿cierto? Ahí encontramos
como un primer eslabón, pero hay una ansiedad o un deseo porque esa información produzca esos cambios, esa incidencia, aparece también ahí como en tu discurso. Me gustaría escuchar a alguien más. Tal vez Michelle. Michelle, ¿te animas a abrir tu micrófono y nos comentas? Buen día, claro que sí, ¿se me escucha? Súper bien, Michelle, te escucho muy Perfecto. bien. Bueno, en mi caso puse nuevas visiones y bueno, entiendo que el periodismo se ha ido transformando y lo que me gusta es que ahora se están generando nuevos, no sé si decirle nuevos tipos de periodismo, pero que están creando sus nuevas formas de transmitir otras realidades, ¿no? En este caso, el periodismo constructivo me gusta relacionarlo con que se está que está edificando nuevas realidades, nuevas visiones para transmitirlas, comunicarlas y de esa manera como que la sociedad construya su pensamiento crítico en base em, no sé si decirlo nuevos conocimientos, pero otras realidades que normalmente están ocultas o que las dejan de lado porque la primicia en realidad está a veces ligada a lo que está haciendo el gobierno, por ejemplo. Eso. Súper maravilloso. Ahí hablas, Michelle, de algo que también es muy valioso y muy importante para esta nueva forma de pensar el periodismo, que es la formación de pensamiento crítico, ¿no? De conciencia crítica. El periodismo lo ha hecho históricamente, digamos, ha intentado sembrar en sus audiencias, en sus públicos, una capacidad de duda, de poder complejizar, digamos, la realidad, las narrativas, pero también es cierto que en los últimos años y con la entrada de las redes sociales, lo vamos a ver un poquito más adelante, está, digamos, está la posibilidad de polarizarnos, de pensar que las historias son blancas o negras, o que hay buenos y malos y ya está, y que no hay digamos, como un mundo entero en el medio de las opciones sobre algún problema, ha hecho que simplifiquemos mucho el periodismo que hacemos, ¿no? Como que sea un periodismo que muy rápidamente sale a apoyar una causa o al contrario a rechazarla, pero sin complejizar. Y lo que estamos perdiendo ahí es ese pensamiento crítico al que tú te refieres. Entonces, sí que es cierto que esta mirada que propone el periodismo constructivo, que ahí con ustedes nos vamos entonces acercando a definiciones colectivas sobre cómo entendemos esto, pues es lo que quiere promover, ¿no? Ese pensamiento complejo, esa capacidad de ver los matices en las historias, saber que siempre es mucho más complejo de lo que se puede ver en unos segundos de video o en un pequeño carrusel de redes sociales o en un titular, que casi siempre, y también lo vamos a ver, eh, quiere impactar como desde lo negativo, desde el drama, desde el caos. Entonces, súper bien, Michelle, tu participación. De pronto, una última persona. Buenos días. Yo creo, bueno, cuando escucho ¿Cuál periodismo es tu nombre? constructivo, Perdón. Jair, Yair. bueno, cuando yo escucho periodismo constructivo se me vienen a la mente soluciones, porque Ok. creo que no se queda con el simple hecho de esto está mal, sino que busca alternativas, ¿no? Creo que es un periodismo Ahí está. que busca informar para avanzar. Buenísimo. Súper sintética tu definición, súper clara. Eh, de nuevo, como seguramente algunos ya lo han visto en el curso que preparamos para ustedes, sí que hay una relación muy estrecha entre esta idea del periodismo constructivo y el periodismo de soluciones. Básicamente son como dos escuelas que nacen paralelamente haciéndose preguntas muy parecidas, una en Estados Unidos, que es el caso del periodismo de soluciones, y una del periodismo constructivo en Alemania. Entonces, a veces uno podría pensar, la única diferencia es en la ubicación geográfica, y más o menos sí, porque como les decía al inicio,
hay muchas formas de llamar a este nuevo periodismo, periodismo con enfoque interseccional, periodismo que piensa en el cambio, han teorizado algunas personas, periodismo constructivo, periodismo de soluciones, pero al final es un poco lo que tú nos estás también sintetizando muy bien, es cómo ponemos la mirada no solo en el problema, sino en las alternativas de solución, sin dejar de señalar los responsables, ¿no? Porque por supuesto tenemos problemas tan estructurales en las sociedades que habitamos que hay unos responsables puntuales y es importante señalarlo, pero también hay muchas alternativas y muchos procesos de resistencia a esos problemas y eso es lo que el periodismo constructivo quiere resaltar. Es ahí donde quiere poner la mirada. Entonces, bueno, parece que estamos muy alineados. Voy a continuar y ahorita ojalá podamos escuchar otras voces también. Les agradezco mucho a las personas que participan. Como les decía, voy a hacer como varias introducciones. Esta soy yo, soy Elizabeth Otálvaro Vélez, soy colombiana, nací en una ciudad que se llama Medellín, que probablemente han escuchado sobre todo porque es famosa por sus reggaetoneros como Karol G. No es precisamente de lo que más orgullosa me sienta, pero es como lo más conocido de Medellín. Pero no vivo en Medellín hace exactamente 8 años, que fue el momento en el que fundamos Mutante. Y ahí me trasladé a vivir a la ciudad de Bogotá, que es la capital colombiana, y digamos, incluso geográficamente, el centro de un país muy diverso como Colombia, así como también lo es Bolivia, como lo es nuestra región, que son países, digamos, que albergan mucha complejidad por su diversidad geográfica, por su diversidad cultural. Y bueno, digamos que eso ha sido lo que me ha interesado a lo largo de mi carrera. Tengo un poco más de 12 años de experiencia. También tengo una maestría en estudios culturales, que es básicamente un campo del conocimiento que se pregunta por esa relación entre la cultura y el poder. Esto es importante porque digamos que esa ha sido la manera en la que yo he desarrollado mi vida profesional, pensando en cómo el poder no es una estructura sólida y monolítica sobre a la cual miramos como hacia arriba y ya está, sino que es justamente una manera de permearlo todo. La cultura, la música, la gastronomía, las formas en las que nos relacionamos, la movilización social, la organización política, la protesta, que han sido como todos estos temas que me han interesado mucho. También tengo que decir que en Colombia, lamentablemente, nunca hemos salido del conflicto armado, a pesar de que ya hace 10 años más o menos se firmó el acuerdo de paz con la que creíamos que era la última gran guerrilla en Colombia, que era la guerrilla de las FARC. Realmente ahí hubo, digamos, unos procesos de transformación y de acercamiento hacia la paz y les menciono esto además porque el periodismo que hacíamos en ese momento se pensó mucho cómo transformar esas narrativas de guerra en las que habíamos estado como subsumidos en el caso colombiano hacia unas narrativas más transformadoras, unas narrativas que pudieran contar esa transición de la guerra a la paz. Lamentablemente sigue existiendo muchísima violencia. Lo que ha pasado es que han emergido otros grupos armados. Entonces, todo ese aprendizaje que nos dejó esa época de transición de la paz sigue siendo muy valioso porque es una sociedad muy herida y muy aporreada. Y bueno, digamos que ahí sigo ejerciendo mi labor como periodista en ese contexto. También soy profesora y me encanta mucho ser profesora, por eso estoy muy feliz de estar aquí con ustedes. Cualquier espacio formativo me nutre muchísimo porque creo que es en el ejercicio pedagógico, en el aprender con otros y de otros y otras, que podemos construir ese pensamiento crítico del que hablaba Michelle, ¿cierto? Porque hay muchas cosas ya escritas, hay muchas cosas ya dichas, pero la realidad muta tanto, es tan diversa, que si no seguimos
enseñándonos entre todos de las realidades que tenemos cerca, pues es muy difícil que podamos seguir afinando ese pensamiento crítico que también me interesa tanto cultivar en mis estudiantes, en los periodistas a los cuales acompaño como editora. Esa soy yo, más o menos. Obviamente soy muchas otras cosas, pero les cuento eso de mí para que sepan con quién están conversando un poco mejor hoy. Y bueno, como se los anuncié y no los engañé, este va a ser una sesión muy participativa y quiero invitarles ahora a que pensemos entonces juntos y juntas en algo más que nos va a ir acercando a construir juntos ese concepto o lo que significa el periodismo constructivo. Quiero que miren con mucha atención estos titulares que les estoy presentando. Dos son bolivianos y uno es colombiano. Quiero que lo lean, que lo relean, que lo vuelvan a leer, que se tomen unos 5 minutos para que los lean con mucho detalle. Voy a leerlos yo en voz alta para que se nos queden un poco más grabados. Este primero dice, la poca confianza en el Estado, el deseo de venganza y la lentitud de la justicia explican la seguidilla de linchamientos en Colombia. Y aquí hay una bajada que también es súper útil para lo que vamos a conversar. Un filósofo, un abogado penalista y un investigador de la violencia analizan las causas y consecuencias de un fenómeno de justicia por mano propia que se ha agudizado en Bogotá. ¿Cierto? Como les explicaba ahorita, el contexto del conflicto armado en Colombia ha generado muchos efectos en nuestra sociedad y una de esas, por ejemplo, ha sido eh, esta idea de hacer justicia por mano propia. Entonces, muchas veces, muy lamentablemente, en las calles, por ejemplo, a algún ladrón o alguna persona que está digamos, violentando a alguien más, a su vez llegan otras personas, lo acorralan y pues han ocurrido incluso asesinatos en esos linchamientos. Ese es el primer titular que quiero que analicemos. El segundo es este. Estalla la violencia en protestas a favor de la candidatura de Evo Morales. Este titular es más o menos como de mayo. Ustedes conocen mejor que yo este contexto. Quiero que vean lo que se está resaltando en este titular. Y en el último dice, los cocaleros bloquean Bolivia. Sin Evo Morales no hay elecciones. Los sindicatos cortan la carretera que atraviesa el país en protesta por la exclusión electoral del expresidente. ¿Qué quiero que me ayuden a responder con estos titulares? Ahí van a encontrar el código QR también para que vayamos a la pizarra respectiva. Pero lo que quiero que piensen durante unos 5 minutos es qué le falta a estos titulares, qué es lo que no nos está contando este primer acercamiento a la noticia. Ustedes saben que el titular es la puerta de entrada a la información que nosotros le estamos entregando a nuestra audiencia. Entonces, por supuesto, allí hacemos un esfuerzo de síntesis muy grande y de alguna manera el titular condensa el enfoque que tenemos como periodistas, el protagonista o las protagonistas de nuestra historia, el territorio sobre el cual estamos informando. Entonces, me gustaría que respondieran cuáles son esas historias que no nos está contando estos tres titulares. ¿Qué falta? ¿Qué ven ustedes que, que no dice estos titulares?
Em, Son las y 42. Les voy a dar 3 minuticos con esta pantalla para que piensen en esa respuesta y con el código QR vamos hacia la otra pantalla. ¿Les abrió bien el QR? ¿Sí? ¿Quienes ya lo han podido hacer? ¿Alguien que me cuente? Que no puedo verlos. Hola, Eli. Sí, el cuero está Sí, funcionando. súper, perfecto. Y la pregunta es, ¿qué no me están contando estos titulares? Sí, que creo yo que no me están contando, ¿sí? Como qué historia se está dejando por fuera estos titulares, ¿sí? ¿Qué falta? ¿Está claro? ¿Sí? Creo que sí, creo que está claro. Súper, Tal vez listo. me Un cuesta un minutico poco. más. Sí, sí, sí. Tal vez a mí me cuesta un poquito así como es tan cercana la noticia, tan... Me pasa esto, ¿no? Claro, Veo el titular y creo que ya me está contando todo. que ya te Pero dice el todo. ejercicio Ok, está súper interesante porque nos hace pensar en esta pregunta, ¿qué está alrededor de ese titular, ¿no? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Entonces, súper, está muy interesante. exacto. ¿Qué falta? Listo, súper. Vamos a ver cómo van ustedes con la respuesta. Falta el por qué, van poniendo por ahí. Listo. ¿Y qué está funcionando? Entonces voy a dejarlo aquí un par de minuticos más para que puedan responder. Por ahí alguien ya dijo que falta el por qué, ¿no? El por qué de estas cosas. Está súper interesante eso. Ya vamos a ver un poco más por qué. ¿Qué más? Puede ser que a todos nos falten cosas diferentes, ¿no? ¿Cierto? A alguien le falta que se mencione X o Y cosas, eso es lo que quiero ver. ¿A ustedes qué les falta, no? Porque no todos, por supuesto, esperamos lo mismo, pero justamente es ahí en esa respuesta donde vamos a seguir acercándonos a qué más, dónde más podemos poner la mirada, ¿sí? Un minutico más y vamos entonces al tablero. Les pido porfa que vayan dejando sus respuestas ahí en el enlace que abre el código QR.
Listo, vamos a ir al otro lado. ¿Estamos bien ya? ¿Sí? ¿O alguien necesita unos segundos más? Asumo que estamos bien, podemos ir al otro lado. Listo. A ver, nos damos unos segundos más a ver qué más aparece en el tablero. A ver si alguien más se anima. ¿Alguien no le está funcionando el QR? ¿Necesita que le compartamos mejor el link? ¿O quiere decirlo y no escribirlo? Bueno, están muy callados y calladas, pero asumo que va estando todo bien si no me dicen lo contrario. El día que hay un comentario de Yahir que nos pide enviar el link en lo posible aquí al chat. Listo. Ya, yo creo que esto lo podemos hacer súper fácil. Ya, Si quieres también me lo puedes mandar por WhatsApp, yo lo mando a nuestro grupo. listo, súper. Te lo mando aquí por WhatsApp. Y igual también lo puedo compartir por aquí. Ah, bueno, creo que yo sí no lo puedo compartir mientras comparta pantalla. Pero entonces tú se los compartes ahí en el chat, ¿sí? Porfa. Vale, sí, no te preocupes. Súper. Ya lo tienes, ¿cierto? Sí. Genial. Listo. Entonces, a ver si con el link se animan un poquito más. 2 minuticos. A ver qué otras reflexiones aparecen. Que no me dicen esos titulares sobre lo primero que me están contando es sobre la violencia de la protesta, sobre cómo eh, son las fallas del Estado, la ausencia de la justicia las que están llevando a la gente a tomar acciones por mano propia, que no me dicen, que no me cuentan. Yo puedo participar así ahorita, en vez de entrar al link. Listo, listo. Adelante, ¿cómo es tu nombre? Perdón. Ariana, Ariana, adelante, cuéntanos. la verdad que me cuesta identificar ahí, qué podría estar de malo, ¿no? Entonces lo que yo Ujú. considero es que tiene muchos adjetivos, adjetivos, porque dice, bueno, no es adjetivo, sino que exagera las cosas, como por ejemplo la palabra estalla, y no me acuerdo qué otra Ok, palabra fuerte hay. Entonces utilizan palabras muy exageradas. ok, Eso primeramente. Y en segundo, deberían poner una tipo reflexión después de terminar ese título, digamos. Urge medidas del gobierno o urge medidas de la policía, más o menos así. Eso es lo que ok, veo que falta o que deberían añadir. perfecto, perfecto, muchas gracias. Ahí ya vamos recogiendo todas esas opiniones y ya les cuento hacia dónde vamos con esto. Bueno, yo creo que me voy a detener ahí para que podamos tener la discusión antes de las 11 y podamos hacer el receso en este momento. ¿Qué dicen ustedes aquí? Falta el por qué. Por un lado, alguien dice esto, alguien más dice quiénes están detrás, ¿cierto? Como eh, información incompleta sobre los actores. Para la primera noticia, tal vez lo que responde el Estado ante esta
retardación de la justicia, como el escuchar la contraparte, dicen también. Y luego alguien más dice contraparte. Alguien dice, creo que la noticia relacionada a Morales no cuenta por qué no puede participar de las elecciones. Y la noticia de Bogotá, siento que falta el punto de vista de la población. Ponen solo y entre comillas expertos. En el primer titular falta fuente de los principales afectados, la población que no puede acceder a la justicia. ¿Cómo otras personas están afrontando el problema? Me imagino que se refiere al titular de los linchamientos. Falta contexto, falta más contexto sobre las causas del problema. Listo. Todas estas respuestas que ustedes ponen acá y la respuesta que nos da Ariana, ¿cierto? Empiezan a apuntar hacia algo, hacia hacia qué es eso que el periodismo constructivo podría aportar para que tengamos información más contextual, más completa, cuando ustedes se refieren a la contraparte, es decir, más compleja, menos apocalíptica, como también nos lo señalaba Ariana, ¿no? Como este uso de palabras grandilocuentes que lo que hacen es agrandar problemas que por sí solos ya son suficientemente complejos. Y sobre todo, esto que nos dice por aquí un par de personas, ¿dónde están las voces de las personas directamente afectadas? ¿Cierto? En la mayoría de los casos, ¿cierto? ¿A quién termina afectando todos estos problemas que los titulares están señalando? Y un paso más, que también alguien lo señala, que está pasando, bien sea, ok, ya sabemos que el Estado no está haciendo nada, que la justicia llega tarde, pero ¿será que hay grupos de personas que se están pensando este problema? ¿Será que hay vecinos, por ejemplo, en algún lugar un grupo de vecinos o una junta de acción comunal? No sé cómo es la figura en Bolivia, pero organizaciones más locales que están pensando cómo convivimos mejor, cómo evitamos el linchamiento y construimos espacios de cuidado comunitarios para justamente hacerle frente a esa inacción de la justicia. ¿Será que alguien se está pensando eso? ¿Por qué están pasando estos problemas? ¿Cuáles son las cifras que también dan cuenta de la complejidad del problema? En fin, son muchas cosas y por eso la pregunta es tan abierta, porque lo que quiero que empecemos a reconocer es que en esas respuestas de lo que a cada uno de nosotros le falta cuando leemos una noticia, es justamente donde están las posibilidades de nosotros como periodistas y de nosotros como periodistas con una mirada constructiva. Quiero que volvamos un momentico a, a los titulares. Espérenme un segundo que el computador no está muy ágil hoy. Eli, tenemos un comentario en el chat, ahí te lo leo. Buenísimo. Porfa. Carolina Herrera nos dice, en Bolivia igual está normalizado poner carteles donde se anuncia y se incentiva la violencia. Esa normalización es alarmante. Es claro, es muy lamentable que nuestro contexto en Latinoamérica sea muy similar casi en la mayoría de países, ¿no? Como que hemos vivido situaciones de violencia, hemos vivido conflictos internos, hemos vivido mucho racismo también hacia nuestras comunidades indígenas, afrodescendientes, rurales y esa violencia se ha enquistado mucho, como que se ha anclado mucho en nuestras sociedades. Entonces también tal vez por eso no es tan extraño leer titulares de este tipo. Tanto Juan Luis como Ariana mencionaron, me cuesta ver qué es lo malo. O sea, y fíjense que yo no les dije, estos titulares son malos titulares. No quiero que nos vayamos con esta idea. Estos titulares son de hecho titulares, todos son del país, que es un medio
muy riguroso, que es un medio que tiene mucha credibilidad, que tiene un equipo de periodistas muy profesionales, pero es tan sistémico y está tan adentro de nosotros poner la mirada en el problema que es muy difícil encontrar en este y en cualquier medio de comunicación miradas diferentes sobre unas noticias como esta. Entonces, claro, dice, estalla la violencia en protestas a favor de la candidatura de Evo Morales. ¿Será que solo hubo violencia? ¿Será cuándo nos vamos a preguntar por cuáles son esas razones o cuándo vamos a poner en el titular la petición política, por ejemplo, de la movilización social, por encima de las consecuencias que trae la protesta social? ¿Sí? Cuando dice los cocaleros bloquean Bolivia, sin Evo Morales no hay elección. ¿Qué tal los cocaleros, no sé, piden o tienen unas peticiones concretas? O los cocaleros se organizaron para ejercer su derecho a la protesta, ¿cierto? Hay siempre una mirada sobre la causa problemática, sobre la consecuencia problemática, perdón. Y difícilmente nos cuesta mucho ver desde otro lugar cómo podemos contar estas historias. Y de nuevo, no es que estos titulares estén mal, es que están poniendo la mirada sobre unas cosas puntualmente, sobre el bloqueo, sobre la violencia, sobre la desconfianza del Estado, sobre la lentitud de la justicia, ¿sí? Es ahí donde están poniendo su mirada, su foco, las palabras que se están priorizando. La pregunta es, en eso que falta, ¿será que podemos hacer otro periodismo? Un periodismo distinto que cuente las mismas noticias, no más ni mejor, porque de nuevo, no es que esté bien o esté mal, sino que pueda poner la mirada en otros lugares. Con el tema de protesta social pasa un montón, ¿cierto? Generalmente lo que sabemos o lo que nos cuentan los noticieros o los medios más hegemónicos son las consecuencias de la protesta, en cuántos vidrios rotos, cuántas estaciones del transporte público bloqueadas, cuántas carreteras que dejan de funcionar, cuántas personas entonces no pueden trabajar ese día porque hay personas protestando o bloqueando calles y vías. Pero luego entonces no podemos saber qué es lo que pasa antes de ese bloqueo, cómo es que se organiza la gente, qué tipo de repertorio de protesta están usando, qué acciones, será que hay actividades creativas, artísticas que también estén sucediendo como ejercicios de protesta, cómo se están organizando por grupos, qué tipo de acciones políticas están priorizando, de mensajes políticos, ¿sí? Eso es lo que quiero que empecemos a mirar. En eso que falta de ese periodismo al cual nos acostumbramos, hay una oportunidad, hay una posibilidad, hay una mirada nueva, digamos, por transformar. Voy a dejar ahí por ahora para que hagamos el receso. No sé, Juan, cuántos minutos de receso más o menos. ¿Les parece que nos demos 5 minutos? Así nos da para tomarnos un matecito o agüita, o prefieren 10 minutos. Súper. Volvemos ya son las 11:01. ¿Les parece si volvemos entonces a las 11:08? ¿Media hora? Súper. Y ahora dice Carolina. Ya, Nos veremos 11:08. listo. Listo. Muchas Nos gracias, volvemos a Feli. ver. Nos vemos por Gracias aquí. a ustedes. Ya nos vemos.
Hola, hola, creo que ya estamos volviendo todos por acá. Entonces, si están presentes, si quieren, pueden dejarnos ahí un emoji. Yo estoy aquí. La Michelle también, súper, gracias Michelle. Vénganse aquí a la salita. Ya estamos todas y con la Eli listos para continuar. Entonces, vamos a comenzar nuestra segunda parte de nuestra sesión. Adelante, Eli, te escuchamos. Listo, buenísimo. Vamos a empezar viendo un videíto ahí a ver si también eh, de pronto alguien no ha llegado, podamos avanzar mientras vemos este video. Siempre me ha gustado la ciencia ficción y la idea de estar justo al borde del descubrimiento. Hola. Dale, gracias. Ok, chicos, empezamos con el brainstorming. Antes quiero darle la bienvenida a Guille, que es nuestro nuevo redactor junior. Un aplauso para él, por favor. Bueno, Guille, ¿qué tenés? Nada, estuve como buscando en internet y resulta Ajá. como que los índices de pobreza en Capital Federal subieron como muchísimo. ¿Y para vos cuál sería el título de esa noticia? Según los informes oficiales. Claro, sí, obvio. Ok. Estamos buscando informar. Capital Federal, 2 puntos. Se duplicó el índice de indigencia. Como muy para abajo, ¿no? No sé, digo, la noticia, sí. Ok. Como que vos pensás que esto Sí, es bueno, para es como gente que lo está, o sea, que lo consume en el colectivo. En realidad como que le chupa un huevo lo que vos decís. En ¿entendés? realidad es como una nota como más social. Sí, ¿no? ok, pero digo, esta gente indigente de la que vos hablás, ¿qué es lo que le estaría faltando? Alcohol, armas, droga, un CD del averizo. No, sí, comida, más ¿Y bien. de cuánta gente estamos hablando? ¿Son 20? ¿Son 30? 200.000 personas. Ok, ya lo tengo. Pasiones argentinas, la esencia de los que buscan entre la basura. Bueno, ahora sí, ¿eh? Estamos on fire. No, genialidad, genialidad. ¿Qué más tenés? AFIP, más jubilados pagarán el impuesto a las ganancias. Un nuevo desafío en el mundo laboral, prepararse para trabajar hasta los 80. Sí, pero no entiendo a qué edad se empezarían a Y preparar. el 79, o sea, ¿qué edad tiene Mirta Legrand? 91 años. Ah, está hecha pija. También tengo la lista de todas las marcas de ropa que se están yendo del país. Minimalismo extremo. Qué genio. Los que se despojan de todo lo material. Pero ¿quién dice que eso es necesariamente algo ¿Cómo bueno? quién dice? La china que te enseña a doblar las camisas en Netflix. ¿Qué? No sé, digo, te salgo contra los chinos. La estás rompiendo, ¿no? ¿Esto es Me real? gusta el enfoque humano de eso. ¿Ustedes son reales? Yo conozco un pobre y la vas a sentir. ¿Qué verga? Ferias americanas, pero más cool. Lo bueno, si viejo, 2 veces bueno. Sí, creo que ese fue el alegato de defensa de Juan D'Artés. Vamos por un ping-pong mejor. Desayuno, ¿sí o no? Sí. No. Educación. ¿Vale la pena ir a la universidad? Sí. No. Salud. ¿Cuánto tiempo después de vencido se puede comer un alimento? De verdad, 0 días. ¿Quién lo dice? Más que nada la fecha de vencimiento. A ver, pensá un poquito fuera de la caja. ¿Qué caja? Las cajas de cartón vacías que estimulan la imaginación de los chicos. Ah, LinkedIn y la p que te parió. Ok, dale, vamos. Dame más. Desempleo. Tiempo libre. Un tesoro que puede dar más felicidad que el dinero. En serio, esta la escribió el presidente. Algo de crisis energética. Mejor a oscuras. La luz artificial afecta a la salud. Sí, perdón, ¿qué obra social nos dan acá? Edenor. ¿Canasta básica? Hallaron el método más increíble para adelgazar. Comer tierra. Comer tierra. No puede ser legal publicar Comer eso. tierra, boludo. ¿Nunca comiste tierra? ¿Me estás Chito jodiendo? bolita, tierra. En serio que no sé cómo pasarte un psicotécnico. Ok, chicos, Recursos en humanos. serio, me parece que necesitan todos tomarse unas buenas vacaciones acá. Vacaciones para tu cabeza. ¿Cómo tener una escapada mental? ¿Qué mierda es una escapada mental? Llama al guarda y pregunta. Asunto escapada mental. Buah, yo no puedo seguir con esto. Quejarse y protestar es malo para la propia salud. Wow. Se puede despedir y terminar con la pobreza. ¿De qué manera? No sé, pero está despedido. ¿Y qué le voy a decir a mi familia? Millennials. 10 años en la misma empresa puede ser un fracaso personal. Pero yo empecé a trabajar acá hace 5 minutos. Ah, pero vos sos un éxito. Bueno, voy a no a compartir por si quieren alguien comentar algo sobre el videíto en el chat. ¿Por qué les quería mostrar este video? Porque es muy fácil pensar que cuando dejamos de poner la mirada en los problemas, entonces lo que tenemos que hacer es adornar, edulcorar los titulares, ¿cierto? Como volverlos un poco el chiste
que está contando este video es cómo esta editora, a los problemas que les trae su redactor, pues le encuentra ya no unos titulares que resaltan la violencia, la pobreza, el desempleo, los problemas, sino todo lo contrario y ya como llevado al extremo, ¿cierto? Unos titulares que son absurdos, que lo que quieren simplemente es clics y que no están presentando alternativas. Entonces les quiero mostrar ese video porque es muchas veces muy rápidamente decimos como no, pero es que el periodismo constructivo o el periodismo de soluciones lo que hace es disfrazar la realidad. Y todas las personas que se han ocupado como en teorizar sobre el periodismo constructivo o en contarnos un poco más esto en qué consiste, nos dicen, un momento, mucho cuidado con esto, porque este es el extremo absurdo, ¿cierto? No es de repente negar los problemas, no es de repente disfrazarlos como con este tipo de trucos y de formas, digamos, como edulcoradas o exageradas de pensar que no es un problema que los millennials tengan una precarización laboral muy altísima o que se duplique la pobreza y demás, ¿cierto? Sino a ver, ¿dónde están las alternativas reales a esos problemas sin tener necesidad de mentir para ganar clics? Es un poco de lo que se está burlando en este videito. Entonces quería compartirles ese video para seguirles contando un poco de dónde es que venimos, cuál es ese periodismo que queremos cambiar y que queremos subvertir de alguna manera, ¿cierto? Porque, claro, cuando hablamos de una nueva mirada, es importante que nos preguntemos una nueva mirada frente a qué, frente a cuál periodismo, qué es eso que nos molesta tanto del periodismo tradicional. Yo lo llamo los lastres del periodismo tradicional, ¿cierto? Un lastre es como una cadena, como algo que yo arrastro, que es súper pesado, que no lo puedo abandonar y que no me permite avanzar. Ese periodismo tradicional tiene muchos lastres, muchas cosas que carga, muchas cosas que no ha podido abandonar y que hace, entre otras cosas, que siga creciendo la falta de credibilidad de los medios de comunicación, o más bien, que siga creciendo em, esa distancia que las audiencias tienen con el periodismo. Yo seleccioné estos cinco problemas, vicios, lastres o cosas que trae ese periodismo tradicional, que es un poco eso que queremos romper, eso que queremos cambiar, eso que queremos revolucionar de alguna manera. Y yo sé que ustedes son muy jóvenes y que probablemente no han pasado por una sala de redacción tradicional o no han consumido incluso muchos de estos medios tradicionales, pero la información como sigue circulando hoy el día todavía trae mucho de esas formas tradicionales y viejas y sobre todo pesadas que, que se formaron, digamos, como en los medios de comunicación más históricos en nuestra región y en nuestros países. Entonces, ¿cuáles son esos problemas que yo quiero que identifiquemos con mucha claridad para que podamos, a través de ese nuevo periodismo y de esa nueva mirada que estamos ofreciendo, tratar de transformar? El primero de esos problemas que quiero contarles es algo que hemos llamado desde Mutante y desde otros medios de comunicación, el mundo contado desde arriba, ¿no? La jerarquización de la información. En el curso yo les contaba, y esto es una historia como muy elocuente, muy significativa en el caso colombiano, que hay un periodista muy famoso que se llama Julio Sánchez Cristo, que lleva aproximadamente 30 años trabajando en una de las emisoras más famosas de la radio colombiana. Entonces, imagínense en 30 años cuántas generaciones han escuchado y han crecido con los reportes y con la información que presenta Julio Sánchez Cristo. Este señor se convirtió casi que en un rockstar, en una estrella del periodismo a la que todo el mundo, la mayoría de personas en Colombia quiere acceder,
quiere ver, quiere tener contacto con él. Y en su programa de radio, que es en las mañanas, hay una posibilidad de que la audiencia llame por teléfono, llame telefónicamente a Julio Sánchez Cristo. Pero Julio Sánchez les da un tiempo muy reducido para conversar con ellos. Y hay una frase que se volvió famosa y es como una especie de broma entre los colombianos que se llama Julito, que dice, Julito, no me cuelgues, ¿cierto? Entonces, imaginen ustedes lo que significa que un periodista, que una persona quiera ser escuchada por un periodista y que la frase típica que relaciona a ese periodista con su audiencia sea, Julito, por favor, no me cuelgue, casi como una súplica, como un ruego. ¿Qué significa eso? Significa que históricamente los periodistas han estado como en una especie de pedestal, han estado mirando a sus públicos y a sus audiencias con una mirada muy vertical, desde arriba, ¿cierto? Han, no han entendido que en esa posibilidad de interpelación, de compartir como de manera más horizontal con sus audiencias, hay mucho potencial. Y eso es un poco lo que este periodismo constructivo, esta nueva mirada del periodismo viene a cambiar. ¿Cómo hacemos para que en vez de seguir formándonos como Julitos, formando periodistas que quieran ser como Julio Sánchez Cristo, es decir, unos rockstar que no le hablan a su público? ¿Por qué no más bien formamos periodistas o seguimos pensando en periodistas que de manera muy horizontal conversen con sus audiencias? Ese es el primer problema que quiero que identifiquemos del periodismo y que en ese sentido transformemos a través del periodismo que hacemos. El segundo problema es lo que llamamos la esfera pública hegemónica. ¿Qué significa eso que parece como tan enredado? Significa que en nuestros países, en nuestras sociedades, hay unos temas que parecen más importantes que otros, ¿cierto? Y los medios de comunicación se han ocupado de seguir priorizando esos temas por encima de otros. Entonces, ¿qué vemos en portadas generalmente? La gran noticia política, las condenas judiciales, las crisis económicas, ¿sí? Esos han sido los temas que han dominado el espectro del oficio periodístico, de cómo contar historias. Y eso pasa en Colombia, en Bolivia, en Ecuador, en Perú, en toda nuestra región. Si ustedes entran a un medio tradicional, se van a encontrar con que la noticia principal probablemente es o política o judicial o económica. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay otras agendas que han estado subrepresentadas, que no han tenido lugar, que incluso cuando lo más importante era el periódico impreso, lo que pasaba era que esas noticias tenían un lugar que se llamaba breves, noticias breves, ¿cierto? Pequeños recuadritos alrededor de esa gran noticia o por allá en una página mucho más lejana que podía contar historias, otras historias, como cuáles. Entonces era el lugar para contar las historias de las mujeres, las historias de la población LGBTIQ+, las historias de las comunidades ancestrales, de los pueblos indígenas, de los pueblos afrodescendientes, de las comunidades campesinas, las historias de resistencia de la gente, las historias alrededor del bienestar, de la salud mental, ¿sí? Imagínense, unos temas que hoy para la generación de ustedes, para mi generación, son súper prioritarios, ¿cierto? Queremos saber cómo seguir relacionándonos en este mundo que nos dejó con mucha ansiedad y con mucha depresión, por ejemplo, después de la pandemia, o en un mundo donde hay pocas posibilidades de trabajo para las juventudes. Queremos entender esos temas, pero resulta que esa esfera pública hegemónica sigue diciéndonos que esos temas son menos importantes. ¿Y qué pasa cuando son menos importantes? Nos los muestran menos, el algoritmo no los señala, los periódicos no los cubren, no los ponen en sus primeras páginas. Entonces ahí
donde esos temas parecen breves o parecen insignificantes, hay una posibilidad muy grande del periodismo constructivo. Ahorita vamos a ver algunos ejemplos sobre eso. ¿Qué otros problemas, qué otros lastres del periodismo? Redacciones que no se parecen a las sociedades que narran. ¿Qué significa eso? Claro, este mundo cada vez está reclamando que haya más representatividad en todos los espacios, en la política, en los deportes, en la cultura, en la música. ¿Y por qué entonces el periodismo no entra también, digamos, en esa ecuación? ¿Por qué no le exigimos a los medios de comunicación que consumimos que si van a hablar de mujeres, pues que en su redacción haya mujeres? Que si van a hablar de población trans, pues ojalá que en sus redacciones haya población trans. Que si van a hablar de temas indígenas, pues ojalá que en su redacción haya personas relacionadas con los pueblos indígenas que puedan contarnos de primera mano los problemas y las soluciones que están emergiendo en esas comunidades. Rápidamente, estos últimos dos problemas que quiero que señalemos. La prisa. Venimos de un periodismo que cree que todo es urgente, que todo es para allá. Y ojo, este es un problema que las redes sociales no han solucionado, al contrario, han profundizado, porque con las redes sociales creemos que nos estamos perdiendo todo el tiempo de la vida real, de otra persona, de otro contexto, de otra realidad. Entonces queremos estar informados o conectados 24/7 con lo que está pasando. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre? Que no tenemos tiempo para ponerle contexto, no tenemos tiempo para explicar el por qué, no tenemos tiempo para contrastar, que eran todos esos aspectos que ustedes señalaban en la primera pregunta. Y el último problema que quiero señalar es la cantidad de prejuicios con el que el periodismo informa. Y esto es grave porque el periodismo que aprendimos en las escuelas de periodismo y del periodismo, digamos, que venimos, es un periodismo que cree que es objetivo, un periodismo que cree que está lejos de poderse contaminar, digamos, de las opiniones de unos o otros. Es un periodismo que se cree muy puro, se cree muy pulcro. Y la verdad es que todos estamos llenos de prejuicios, buenos, malos. Los prejuicios no necesariamente son cosas negativas o representaciones negativas sobre otros, sino que son cosas que pensamos con anticipación. ¿Y por qué las pensamos? Porque venimos de un contexto particular, de una clase social particular, porque somos hombres o mujeres, porque habitamos nuestra sexualidad de una manera particular. em, por muchas razones tenemos ideas preconcebidas. Entonces, ese periodismo tradicional nos ha dicho que esas ideas no tienen valor o no existen incluso, se atreve a negarlas. Y un poco lo que esta nueva mirada sobre el periodismo, sobre ese periodismo constructivo, quiere ayudarnos a ver es que esas ideas que traemos, por un lado, o es importante que las reconozcamos y las revisemos, o por otro lado, que las habitemos, porque muchas veces desde esos lugares, desde donde nosotros venimos, también hay mucha potencialidad para contar grandes y buenas historias. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Espero que sí. Voy a asumir que el silencio es que va todo bien. Em, vamos, estamos deteniéndonos aquí. ¿Sí? ¿Súper bien? Muchas gracias por responder. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo sobre lo que acabamos de ver? No, súper, seguimos adelante. Listo. Este es como un poquito el espacio más teórico de la sesión, que no me voy a tardar mucho. Voy a comenzar a mostrarles ejemplos también. Y para eso Eli, disculpa, quiero, dale. disculpa, me interrumpiste, Carolina tiene la manito levantada, tiene algún comentario. Ah, perdón. No, 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 no. Como no alcanzo a verlos, pero adelante, Carolina, me encantaría escucharte. Bueno, buenas. Al igual que la mayoría de sesión de comunicación,
Yo vivo en Cochabamba y tal vez el análisis desde el primer punto, desde el periodismo, desde arriba, o no sé si la comunicación desde arriba, un rato. Es esta cuestión de que la mayoría de los medios de comunicación más respetables o que tienen mayor cantidad de hojas, incluso ahora se mide de esa forma, porque en un momento donde había crisis económica no había papel, entonces no había material para crear Ujú, los periódicos, pero también desde esta mirada de que los periódicos más amarillistas, o por así decirlo, los periódicos donde nuestros grandes comunicadores tienden, entre comillas, o son tildados de ser muy amarillistas. Y lastimosamente en ujú. Bolivia es así. Pero igual los medios de comunicación o los periódicos más, o los periodistas más reconocidos dentro de los medios de comunicación como Los Tiempos y otros que están controlados precisamente, yo pienso, desde una esfera un poco más alta, desde una realidad no conectada, igual recaen en esta misma cuestión, pese a tener comunicadores o, o personal que está inmerso en estas poblaciones. Solo eso. Ujú. No, tremendo, Carolina. Muchas gracias por ese comentario, porque por supuesto, la representatividad no nos garantiza el cuidado, que es un poco hacia donde vamos, ¿cierto? O sea, es es una parte, es, digamos, una estrategia además en la que podemos confiar un poquito más que si no existiera, ¿cierto? Si no existiera esa representatividad, probablemente sería mucho más difícil reclamarle a un medio de comunicación que ponga su mirada en poblaciones que ni siquiera conoce o de las cuales está informando como con una mirada súper alejada de esa realidad. Y claro, y cuando tú dices generalmente hay decisiones que están más arriba, es, es cierto, porque a veces muchas personas que están adentro de estas grandes redacciones están remando contra la corriente y están haciendo un esfuerzo grandísimo que muchas veces pues no logra verse reflejado porque efectivamente hay unas estructuras mayores que no permiten que este periodismo suceda. Entonces, claro, cuando decimos que hay que acabar con todos estos lastres del periodismo, estos vicios del periodismo, estos problemas del periodismo, es porque hay que acabar con eso estructuralmente, ¿sí? No solamente personas que vayamos entrando a redacciones tradicionales a hacer este trabajo, sino construir nuevos medios de comunicación, construir una nueva escuela de periodismo, una nueva academia de periodismo que se piense el periodismo de estas maneras. Entonces, regálenme un segundito que regálenme un segundo. Listo. Bueno, entonces, para seguir, digamos, conectando un poco lo que nos dice Carolina con esta nueva forma de periodismo, yo quisiera que pensáramos el periodismo constructivo como un periodismo que cuida, un periodismo cuidadoso, ¿sí? Yo les decía al inicio, hay muchas formas de adjetivar a este periodismo, muchos apellidos que le podemos poner, pero hay uno que a mí me gusta mucho particularmente y es eso, un periodismo que cuida las historias, que cuida a las personas que hacen parte de esas historias, que cuidan a quienes narran esas historias, que cuida los procesos de producción de esas historias. De nuevo, no busca disfrazar la realidad como la editora de esa sala de redacción argentina del video que veíamos, sino contarla desde la conciencia de que todo ejercicio narrativo y de representación tiene un impacto, ¿cierto? Cuando yo estoy hablando de alguien, esa persona está expuesta. ¿Y qué significa eso? Que debo ser muy cuidadosa, sobre todo cuando estamos hablando de poblaciones o de comunidades subalternas o que no son precisamente los poderosos de nuestras sociedades, sino comunidades que son afectadas por los problemas sobre los cuales estamos informando, estamos narrando.
Quería resaltar esta frase porque también pasa mucho que el dato en el periodismo es el problema, ¿cierto? ¿Dónde falta? ¿Dónde está la cifra que creció para contarnos que la pobreza es cada vez mayor o que el desempleo es cada vez mayor? Pero entonces cuando decimos que la esperanza también es un dato, es porque en esos actos de resistencia a esos problemas o en esas comunidades que se unen para resolver lo que el Estado o la justicia no resuelve, también hay información. La esperanza también es un dato, es lo que quiero decir. Y con esto entonces quiero que pasemos a esta imagen antes de pasar a los ejemplos puntuales y que me cuenten qué ven ahí en esta imagen. Esto es una caricatura de un caricaturista estadounidense que refleja muy bien lo que el periodismo constructivo quiere, quiere hacer por el periodismo y por la información y por la comunicación. ¿Qué, qué es lo que está criticando esta imagen? ¿Alguien que se atreva? Por allá dice love, amor, esperanza, hope, ¿cierto? Pero Carolina tiene la manita levantada. Adelante, Carolina. Tal vez, o sea, menciona no solo que el periodismo, sino la comunicación, o sea, está tan enmarcada esta cuestión del odio y de todos sus representantes. Bueno, ahí está, creo que el Ku Klux Klan, están otras Mm, representaciones súper, por así decirlo, animadas que reflejan por así decirlo, un odio, no sistemático, pero un odio declarado hacia otras cuestiones, ¿no? Y tal vez desde ujú, Estados Unidos lo que se busca, bueno, en este caso porque solo veo banderas de Estados Unidos, es esa cuestión de que, no sé, desde la mirada de los hippies anteriormente, o tal vez ujú, ahora, de esta nueva versión de hippies que busca la paz, una construcción que no se le da voz y voto, digamos. Yo recuerdo que actividades que realizaba la Cassandra no relacionadas a hechos de violencia, digamos, no se le daba cámara, pero pasaba que mataban a ujú, una compañera trans y ya nos estaban bombardeando con preguntas, llamadas y cuestiones para precisamente resaltar esta cuestión del odio y la violencia y no cosas positivas que se trabajan constantemente de manera constante, valga la redundancia, sino esta misma cuestión del enfoque. Es precisamente no para demostrar ujú, la construcción de una paz, sino demostrar lo que está atrasando y lo que está, y es lo que más vende, claro. Solo eso. Gracias. ujú. Gracias, Carolina. Absolutamente. Y quiero comentar si alguien más comenta para no sintetizarlo todo aquí, pero pues tú lo has dicho casi todo, pero me encantaría si de pronto alguien más se anima a contarnos qué reflexiones le deja esta imagen donde están todas estas cámaras posadas sobre cuatro personas versus una multitud. Tal vez, tal vez Lucía, ¿te animas a decir algo más? Ah, disculpe, ¿se me escucha? Sí, te Se escuchamos. te escucha súper bien. Perfecto. En sí concuerdo mucho con lo que dijo Carolina. Yo creo que eso es importante porque en cierto punto lo primero que a mí se me saltó cuando vi la imagen es que siempre, normalmente lo que más atrae o lo que más vende es más que todo el odio, más que todo en sí. Eso Ujú, que causa en sí morbo, tal vez se podría llamar, siempre es lo que ellos siempre van a ver como principal y no a la otra parte. Y eso es como, digamos, algo que en verdad creo que es, por motivos éticos no se tiene que ver, se tiene que ver también ambas caras y no solo enfocarnos en ese odio, en ese morbo, sino también ver la otra cara y ver lo que hay más, porque creo que eso no ujú. se le da sí, el foco que se le tiene que dar más que todo. Súper, perfecto, perfecto, Lucía, ¿cierto? Mil gracias. Bueno, yo creo que ahí les queda esta imagen que la tienen también en el curso para que reflexionen cuántas veces hemos sido estos camarógrafos, ¿sí? Yo creo que es muy fácil señalar a los otros, ¿no? Decir como, bueno, no. Y los medios además, en general,
la embarran tanto, los medios en general, que es muy fácil criticarlos, ¿cierto? Pero cuando nos miramos a nosotros mismos, nos miramos un poco al espejo y decimos, ay, bueno, detengámonos un momento a ver cuántas veces yo me he comportado como estos camarógrafos, cuántas veces he dejado de ver la potencialidad que hay en la gente organizada, en la gente con soluciones, y lo que he hecho es seguir señalando el problema, señalando el odio, señalando la tragedia, señalando el caos. Como lo veíamos en los titulares del principio, estalla la violencia, ¿sí? ¿Y será que es que para hacer una protesta no hay que organizarse, no hay que establecer, digamos, unos acuerdos colectivos, incluso también de cuidado, de creativos? Muchas veces las protestas están llenas de expresiones artísticas que ignoramos y que no vemos porque solo vemos entonces la protesta, el odio, la violencia o esas consecuencias, pues un poco más negativas. Les traje dos historias de un proyecto que les propongo que exploren y que me encantaría que conocieran mucho más. Es un proyecto también apoyado por la DW Academy, en este caso especialmente en Centroamérica, pero que también tuvo un impacto en otros países de América Latina y que reunió a varios periodistas y editores para pensar historias que pudieran ser contadas desde el periodismo constructivo. Ojalá este programa siga existiendo y les animo a que estén muy pendientes porque abre posibilidades para becas a jóvenes periodistas que quieran contar este tipo de historias. En este caso, por ejemplo, tuvimos como una de las becarias a Esther Mamami, que seguramente algunos de pronto la han escuchado porque es una periodista boliviana muy bella y muy interesante. Y ella escribe la historia de las mujeres de Puñaca que reinventan el agua. Es el titular que ella le pone a una historia en la que estas mujeres, después de que perdieron su fuente hídrica, que era una laguna, lo que hacen es justamente organizarse para generar soluciones, cañerías comunitarias, cosechas de lluvia y otras un montón de acciones de resistencia. Esther dice algo muy potente. Dice, podría haber contado esta historia como una tragedia climática, por supuesto, un lago que se muere, un pueblo abandonado, al que no llega el Estado, al que el cambio climático está dejando sin agua, una tragedia, ¿cierto? Algo realmente muy grave. Y lo que nos dice ella es, pero cuando escuché a las mujeres de Puñaca entendí otra cosa, que habían reinventado el agua, ¿sí? Cañerías comunitarias, cosechas de lluvia, resistencia comunitaria. Ellas transformaron el duelo en permanencia. Y recuerdo mucho a Esther y en la lectura del texto que les recomiendo mucho que lo hagan, insistir mucho en que para estas mujeres irse de allí no era una solución, que es la solución con la que muchas veces llega el Estado cuando hay, por ejemplo, algún problema causado por el cambio climático o una inundación o un deslizamiento de tierra o un incendio. Entonces, lo que hace generalmente el Estado es trasladar a esta población a otros lugares. Y claro, esto es una mirada que desconoce el arraigo territorial, desconoce la pertenencia, el nivel de pertenencia y de identidad que las comunidades crean alrededor de su territorio. Entonces, claro, adentro de estas comunidades aparecen soluciones a estos problemas. Y esto es lo que Esther Mamami en este reportaje resalta, que es un reportaje muy bello. Les invito a que lo consulten en la página de Cambia la Historia, porque tiene unas fotografías hermosas que ahorita les podría compartir, no que se nos va como acabando el tiempo. Entonces, solamente quería como contarles este ejemplo para que ustedes, para inspirar como su curiosidad y vayan y lo conozcan un poco más. Y la otra historia del mismo proyecto de Cambia la Historia que quería compartirles es esta historia de Marcos Vizcarra. Él es un periodista mexicano. Ustedes saben que en México
los últimos años, por lo menos los últimos 15, 20 años, han sido años donde se ha profundizado mucho la violencia del narcotráfico, y donde han aparecido, digamos, figuras muy importantes como las madres buscadoras de personas desaparecidas, que además es una figura que se repite a lo largo y ancho de nuestro territorio latinoamericano, en la dictadura argentina, en la dictadura chilena, en el conflicto armado colombiano. Me imagino que en el caso boliviano también, las mujeres han sido esta, digamos, como primera fila de la búsqueda de sus hijos o de cómo hacer que sus hijos pues no sigan siendo víctimas de ciertas violencias. Lo que hace Marcos es que dice como, bueno, ¿y qué tal si pongo la mirada ahora no solo en las mujeres, sino en los hombres, en algo que no es común, ¿cierto? Porque regularmente, justamente esa figura histórica de la madre, de la abuela buscadora, nos hace pensar que las mujeres son las únicas que cuidan o que las mujeres son las únicas que están haciendo actos de resistencia por el amor y por el cuidado de sus hijos. Entonces, Marcos nos propone qué tal pensar que los hombres también pueden ser cuidadosos, que los hombres también pueden ser tiernos, también pueden defender la ternura, también pueden, por el amor infinito que le tienen a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, buscar a los desaparecidos en México. Entonces, Marcos nos hace todo un reportaje muy profundo, muy sensible, sobre cómo los hombres en México están redefiniendo su relación con el dolor, porque claro, históricamente también y socialmente a los hombres y a las masculinidades se les exige no ser tan expresivos con su dolor o con su ternura. Y un poco a lo que nos invita Marcos es a que miremos que sí hay opciones de ver la masculinidad también de esta manera. Y hay historias de hombres buscando a sus hijos desaparecidos que nos lo demuestran, ¿sí? Esa es la propuesta que nos hace Marcos y quería traerles este ejemplo porque es una manera de encontrar nuevas historias. En eso que parece tan hegemónico como las mujeres buscadoras, ¿dónde están esas grietas por donde yo me puedo meter para buscar otras figuras que no han sido tan contadas o que no es tan obvio pensar que los hombres pueden participar de ciertas actividades, pero efectivamente lo están haciendo? Entonces, ahí hay una historia potentísima para contar. Quiero mostrarles ahora este otro video. Es un documental largo, pues de 22 minutos, no lo vamos a ver todo, pero quiero que veamos unos minutos, unos cuantos minutos, que nos demos el tiempo como de respirar. Ahí también se pueden servir un vasito de agua, un cafecito, un mate, lo que quieran, y que veamos unos minutos este video de un medio de comunicación colombiano que se llama 070 y que nos va a contar la historia de un oso, la historia de un oso en las montañas colombianas. Quiero traerles esta historia para que pensemos también en cómo buscar nuevas historias, cómo buscar nuevos relatos sobre este mundo que habitamos. Entonces, vamos al video. Perdón que nos toca ver todas estas comerciales. Estuvo comiendo puya. Miren. Es importante que nosotros reconozcamos que los animales también hacen la historia, porque nosotros como seres humanos y como sociedad no estamos separados de los entornos en los que vivimos. Podemos decir con toda certeza que la población de oso sí ha aumentado. Que nuestra educación era de textos y de fotos. Cuando lo tenemos al frente, la sensación es totalmente diferente. Hay que venir y verlo. No es suficiente con una fotografía. Digamos que para ver osos
hay que ir a Chingaza. Y durante mucho tiempo hemos pensado que la historia es social, que la historia es humana, y entonces que las tormentas y los ríos y los árboles solamente están ahí como de manera marginal. Pero cuando nosotros pensamos que hacen historia, y no su propia historia, sino nuestra historia, cambia nuestra manera de entender nuestro lugar en el mundo. No hay que estar tan obsesionado con él, hay que ignorarlo. Como cuando uno está atrás de una persona. ¡Jue madre! Oiga, ¿no será que podemos ir hasta Girardot en un ratico? Vamos a Girardot. Es que antes no se había ido antes, porque esto del viento ya me duele los oídos. Hijo de puta. En Despegar encuentras más de 1 millón de alojamientos para todo tipo de vacas. Perdonen estos comerciales. Los páramos nunca son como el lugar favorito, ¿no? O sea, que la gente no es como que llega y yo ¿dónde voy a vivir? ¿Al páramo? No, el páramo es un sitio tenaz, frío, húmedo, o la lluvia en el páramo, la bruma en el páramo, perderse, el páramo es duro, el páramo es frío. Hay como un conocimiento del páramo, yo creo que ancestral, por rutas que atraviesan el páramo, por gente que va al páramo por cacería, porque la gente va a los bosques colindantes de los páramos a sacar madera. Entonces, sin necesidad de que la gente se establezca allí, hay una relación y un conocimiento del páramo. Entonces, Chingaza fue un sitio conocido sobre todo por la gente de los alrededores que subía a cazar. Hay cacería deportiva de gente local y no local, como por ejemplo Guillermo León Valencia. Y pues cacería para comer, ¿no? que ayudaba a la subsistencia. Entonces, a los osos los cazaban por 2 razones. Una, porque los osos son principalmente vegetarianos, pero los osos también comen cuando pueden otras cosas, incluidos terneros. Pero los osos se supone que tienen una manteca que cura, que sana, y pues hasta que los acabaron. Y luego a principios de hace como 100 años, un poquito más, empiezan a abrirse fincas en el páramo. Son fincas muy grandes y son fincas que producen un poquito de papa, pero lo que más tienen son ganado. Así empieza la relación de la gente con el páramo. Entonces, en la medida que van llevando vacas y que van subiendo y que van cazando, lo que hay es un desplazamiento paulatino de la fauna nativa, bien sea porque están ocupando su hábitat o porque lo están matando. El hecho de la palabra páramo inclusive significa territorios imposibles de habitar o inhabitables. Entonces la ganadería también llegó al páramo. Entonces fue la fuente de ingresos y de sustento de los campesinos. Cuando yo llegué a este páramo prácticamente oso no había, por ahí se escuchaba de cuando en cuando hablar que en tal parte el oso le atacó el ganado a fulano y tal, y ahí mismo le hacían cacería. Estuvo prácticamente extinguido. En el mundo hay 8 especies de oso. La nuestra, la que tenemos aquí en Sudamérica y que tenemos aquí en Chingaza, pues es el oso andino, el Tremactos ornatus. La mayor parte de su dieta son las plantas, son los frutos. Ocasionalmente tiene consumos de carne. El oso era una especie que no era tan querida, en las comunidades. Hasta llegaban a pensar que era una especie que la habían traído de otros lugares, que era una especie introducida, que no era de aquí. El oso es una especie vulnerable, digamos que está clasificado como vulnerable. Aquí el área protegida, Chingaza podría decir que no es pequeño en comparación con las demás áreas protegidas. Tiene 76.600 hectáreas, pero está ubicada en un lugar estratégico. Vamos a dejar ahí, que se nos va acabando el tiempo. Porque quería que miráramos, que viéramos esta historia de El oso, que les invito a que la vean completa, porque eso que vimos es solo el inicio, la contextualización. Esta es la historia de cómo se conserva una especie tan importante para esta región del mundo de Sudamérica, como es el oso andino, ¿cierto? Y como ustedes están viendo en ese video,
un oso que estaba a punto de extinguirse por la relación compleja que tenemos los seres humanos con la naturaleza, ¿cierto? Pero estas comunidades de académicos, de cuidadores del bosque, de campesinos, se han organizado justamente para proteger al oso. Y es lo que cuenta este documental a lo largo de sus 22 minutos. Quería que miráramos la historia del oso porque muchas veces también creemos que las resistencias o que las soluciones están solamente, o solamente las podemos contar a través de historias de los seres humanos. Y resulta que el periodismo constructivo también le ha dado mucho espacio a lo que en otras áreas del conocimiento, como en la antropología, por ejemplo, llaman investigación multiespecie, ¿cierto? O poder pensar que el mundo no solamente es de los seres humanos, sino que la naturaleza y otros seres también nos cuentan muchas soluciones sobre los problemas que estamos habitando y los problemas que hay en nuestro mundo. Entonces quería traerles al oso porque probablemente en sus historias podemos buscar personajes que no serán necesariamente seres humanos, sino como en el caso, por ejemplo, de la historia de Esther Mamami, el agua es protagonista. Y como en el caso de esta historia, el oso es protagonista de una posibilidad de hacer periodismo sobre la conservación, sobre la organización social, sobre cómo resistir y permanecer en el territorio. Yo tenía preparado un poquito más para esta sesión. Voy a dejar aquí, voy a terminar con esto para que tengamos por lo menos 5 minuticos de cierre y de conversación. Y es que quiero cerrar un poco esta sesión, que de nuevo es la introducción. Ustedes van a conocer mucho más en el curso que preparamos para ustedes y en la siguiente sesión vamos a profundizar también un poco más. Esta primera era como una especie de abrebocas, pero no quiero dejar de mencionar que hemos conversado por lo menos sobre dos de los tres pilares fundamentales del periodismo constructivo. Hemos hablado en esta sesión de cómo ese periodismo se enfoca en las soluciones y en las resistencias, ¿cierto? No se trata solo de contar el daño, sino de mostrar cómo hay personas que están enfrentando esos daños, esas heridas históricas también en muchos casos, y cómo es que ellos mismos y ellas mismas están transformando sus realidades. Este es el primer pilar del periodismo constructivo que quiero que anoten, que no olviden y que lo tengan muy, muy presente, el enfoque en las soluciones y la resistencia. El segundo pilar lo podemos llamar mostrar los matices o complejizar las narrativas. Les decía al principio, casi siempre pensamos que una historia es blanca o negra, negativa o positiva, bueno o malo, ¿cierto? Incluso ustedes mismos al ver los titulares, los primeros titulares que les mostré, lo primero que decían es, no sé si son malos, ¿sí? Tenemos una tendencia muy rápida a este binarismo, lo bueno y lo malo. A lo que nos invita el periodismo constructivo es habitar el espectro que hay entre lo bueno y lo malo, es decir, los matices, ¿sí? La realidad no es blanca o negra. El periodismo constructivo abraza la complejidad, suma perspectivas de territorio, de género, de clase, de edad, cuestiona esos relatos simplistas. Entonces, por ejemplo, en lo que alcanzamos a ver del documental del oso andino, uno podría pensar, claro, desde el principio el documental podría decir, sí o sí, hay que cuidar al oso, hay que conservarlo a toda costa. Y un poco es su mensaje al final, pero no sin antes mostrarnos que por supuesto hay una relación compleja con el oso, un oso que también es un animal y que por supuesto ataca a otros animales y que eso ha generado problemas, por ejemplo, con los finqueros o con las personas que tienen ganado u otras especies. Y claro que esa complejidad hace parte de este periodismo, no solamente como la editora argentina del video que veíamos, disfrazar la realidad de que todo es positivo, todo es bueno, o los problemas nos deben llevar a cosas
a experiencias pues como esotéricas o que no hay que señalarlos ni siquiera, sino que este periodismo nos invita justamente a esa complejización. Y dejé en otro color el tercer pilar del periodismo constructivo, porque es justamente en lo que nos vamos a enfocar en la siguiente sesión. Aquí hablamos entonces un montón de el enfoque de soluciones y resistencias, primer pilar del periodismo constructivo, demostrar los matices y complejizar las narrativas, segundo pilar del periodismo constructivo, y el tercer pilar que tiene que ver mucho más con cómo el periodismo se relaciona con sus audiencias, cómo transforma realidades, cómo incide en esos problemas de los que cuenta, que fueron palabras que aparecieron aquí en la conversación con ustedes. Ese tercer pilar es sobre el cual vamos a conversar en la próxima sesión. El periodismo constructivo, a su vez, facilita el diálogo constructivo, facilita la conversación social, la modera, propone cambios y ejercicios de incidencia también sobre los problemas sobre los cuales está comunicando. Voy a dejar por ahí y voy a dejar de compartir porque quiero verles, escucharles. Saber cómo se van de esta sesión, qué les queda, bueno, escucharles un poco más en conclusión. ¿Alguien que se anime? Súper, muchas gracias, Eli. A ver, yo le voy a invitar a Indira, a ver si nos puedes compartir, Indira, qué te ha parecido todo lo que nos han compartido hoy en la sesión. Sí, quería agradecerte, Elizabeth. Me gustó mucho todo el material que presentaste. Yo estos días no pude avanzar mucho, pero creo que estaba muy relacionado con lo que pude ver, lo poco que pude ver en la página del curso. Me gustó especialmente que enfatizara sobre ver las matices de los problemas, porque supongo que yo también tenía entendido de que a veces es peligroso verle el lado positivo a todas las noticias y que también es peligroso, ¿no? Ese enfoque. Buenísimo. Sí, si te quedaste con ese aprendizaje, yo me voy muy contenta y tranquila porque efectivamente es eso. No vamos a pasar a hacer un salto eh, cuántico a pensar que ahora todo es positivo lo que pasa en nuestras sociedades porque no es así. Es complejo. Y ese es el corazón del periodismo constructivo, la complejidad y las alternativas posibles para enfrentar esa complejidad. Muchas gracias, Indira, por tu participación. Súper. A ver, voy a invitar también a Felipe. Felipe, te escuchamos. ¿Qué tal, Juan? Elizabeth, buen día. ¿Se me escucha bien? Súper bien, Felipe. Bueno, igual no pude avanzar mucho con respecto a la plataforma, ¿no? Pero siempre estos momentos o espacios de charlas y diálogo e intercambio también de ideas me parece súper productivo, puesto que nos da otra visión de lo que creemos, ¿no? En cuanto al periodismo. Igual me voy con la imagen que nos mostraba de los medios de comunicación ahí enfocando solo a unos cuantos y no al resto de la población. Y bueno, ahora a colación me trae esto de una duda o consulta si esto del periodismo constructivo va relacionado con lo que en algún momento yo he escuchado de que es un periodismo independiente. No sé si tendrá algo que ver o no. Gracias. Gracias por tu pregunta, Felipe. Si quieres ahí, Juan, yo le respondo rápidamente a ver si de pronto alguien más se anima a hablar y con eso cerramos, porque ya nos pasamos unos minuticos. Pues Felipe, mira, el periodismo independiente, ese concepto del periodismo independiente ha nacido sobre todo porque no hablamos mucho de eso, pero otro de las cosas tradicionales como del periodismo es que ha sido sobre todo muy relacionado con casas comerciales, ¿cierto? No sé cómo es el caso en Bolivia, pero en el caso colombiano, por ejemplo,
La mayoría de medios de comunicación dependen de grandes empresas colombianas que son las que a su vez mueven la economía colombiana como en otros niveles. Entonces, ese periodismo corporativo, un periodismo que depende del capital de grandes empresas, pues ha tenido muchos problemas porque claramente su independencia periodística ha estado mediada por su relación comercial con sus dueños. Entonces, esta idea del periodismo independiente sobre todo tiene que ver con eso, cómo nos independizamos de esos grandes capitales que censuran nuestra información o que la encaminan. Y por eso esa etiqueta de periodismo independiente, independiente de las grandes corporaciones, independiente de los estados, porque por supuesto también hay un periodismo público que de alguna manera también tiene limitada su expresividad por el gobierno de turno, digamos, o periodismo que está anclado como sí, a organizaciones muy puntuales y que no se permite como un criterio propio, un criterio independiente. A eso se refiere el periodismo independiente. Es decir, son cosas distintas, pero sí que es cierto que muchos medios que se autodenominan periodismo independiente, pues también están tratando de luchar contra estos lastres del periodismo tradicional, no solamente el que tiene que ver con su financiamiento y lo económico, sino también como con todas estas formas de hacer periodismo de las cuales nos estamos queriendo como liberar, sacudir. Eso es. Si alguien más quiere decir algo, una última participación, y si no, pues ya, Juan, tú tienes la palabra para el cierre. Bien, muchísimas gracias, Eli. Ha sido una sesión muy linda. Realmente nos has compartido muchas ideas muy inspiradoras, ¿no? Yo me he quedado con una que me ha parecido bellísima, sobre todo esta de la esperanza también es un dato, ¿no? Me pareció muy lindo y creo que esa es la motivación por la cual todos estamos tras de este tipo de conocimiento, ¿no? De este tipo de periodismo. Tenemos una sesión más. Mis últimos comentarios son algo práctico, además de agradecerte por todo lo que nos has compartido. Nos vemos contigo el siguiente sábado. Para todos, todas, el siguiente sábado es nuestra última sesión con expertos. No se la pierdan. Seguimos con Elizabeth, conociendo más del periodismo constructivo. Tenemos la siguiente semana más para terminar de enviar nuestra tarea. Ustedes ya pueden revisar todo el contenido en la plataforma. Y luego de la siguiente semana tenemos una semana más para acabar de presentar nuestra idea por producir, nuestra idea periodística que queremos desarrollar. Y esa idea se la va a tomar a partir de este documento que ustedes ya tienen como la tarea de esta sala. Entonces, este documento que ustedes lo van a llenar ya es el documento que les sirve para postular su idea. Entonces, tenemos casi 3 semanas para hacer nuestra idea, si es que no lo hemos estado pensando ya. Con muchos y muchas de ustedes ya hemos tenido conversaciones, nos hemos hecho una llamadita, hemos seguido hablando de cosas, les he compartido algún material, hemos ido adelantando algunos de estos temas. Entonces, tenemos todavía estas 3 semanas que vienen para acabar de presentar nuestra propuesta periodística. La última semana es donde la vamos a tener que afinar mucho más y ya preparar nuestra visualización, nuestra presentación para el pitch de nuestra idea. Entonces lo vamos a ir viendo poco a poco. Por favor, todas las personas que todavía tengan pendiente conmigo una charla por teléfono, con toda confianza me pueden dejar un mensajito y agendamos esas charlas durante la semana. Yo también les voy a escribir para que podamos ir viendo. Entonces no se queden atrás con estas charlitas que les ayudan a perfilar esta idea. Y último anuncio, durante la próxima semana yo les voy a invitar a tener un encuentro entre participantes. El lunes a las 7 de la noche va a ser este primer encuentro. Trata de que nos encontremos conmigo, podamos compartir algunas de nuestras ideas, de lo que estamos haciendo y recibamos una retroalimentación de nuestras compañeras, nuestros compañeros. Entonces, todas las personas que se animen a hacer este avance, presentar su idea, escuchar de los demás, qué insumos pueden tener, qué retroalimentación pueden tener, el lunes a las 7 de la noche. Yo les voy a mandar el link por el grupo que tenemos.
Y luego vamos a ver si podemos tener encuentros de este tipo en una sala durante lo que queda de la siguiente semana y la subsiguiente. Entonces vamos a tener este espacio de charla entre participantes también. Bueno, con eso terminaríamos la sesión. Muchísimas gracias a todos, todas, todos por su tiempo, por su participación. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, Eri, nuevamente por todo. Con muchísimo gusto, gracias a ustedes por su participación, por su atención y bueno, nos veremos para entrar un poquito más en materia en el periodismo como posibilidad de diálogo también. Hasta el próximo sábado. Gracias. Cuídense mucho.